La realidad se puso increíble. Todo es inverosímil. Delirante. Narraciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Es psicoanalista, es divulgador del psicoanálisis, es podcaster, y es rosarino, hincha de Newell's, fanático de Charly García. Se llama Javier Pérez, pero es más conocido como el Dr. Chinaski. Buenas noches, Dr. Chinaski, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Bien, todo Alexis, ¿cómo va? Acá bien, contentos. bien. Y ya con ese apodo, Dr. Chinaski, con esa voz, siento que vamos a hablar mucho de psicoanálisis, pero también de otras cuestiones, ¿no? Es que no hay que hablar de psicoanálisis. Es al revés. El psicoanálisis habla de las cuestiones. El psicoanálisis, viste, que no tiene temas propios, vive de covers. Porque los temas del psicoanálisis son los temas del otro siempre. No hay que hablar de psicoanálisis. Sin embargo, te lograste hacer un divulgador de psicoanálisis sin hablar de psicoanálisis, pero hablando de psicoanálisis, ¿no? En una actitud muy psicoanalítica. Claro, pero sí, yo te agradezco, Enzo, sí, pero yo no hablo de psicoanálisis, yo hablo de los temas del otro, como en un psicoanálisis. Claro. En un psicoanálisis yo no hablo de psicoanálisis, yo hablo de los temas del otro. Y sobre todo, no hay que hablar psicoanalíticamente de psicoanálisis, ¿no? Como decía Gombrowicz, no hablar literariamente de literatura. ¿Cómo sería hablar psicoanalíticamente de psicoanálisis? No lo puedo ni nombrar. Como en la facultad. Esa gente que está estudiando psicoanálisis, psicología, a los 3 meses ya empieza todo el tema, no, porque vos tenés esto y de tus padres y Bueno, sí. la pibada inevitablemente, porque uno quiere adquirir un lenguaje nuevo, entonces hace un esfuerzo. No, con la pibada está siempre todo bien. No, me refiero a que a veces el discurso universitario, es decir, el que practicamos los docentes universitarios, a veces se hace algo feo en la universidad, que es tratar hacer que el lenguaje no tenga consecuencias, digamos, ¿no? Hacer un abuso de la jerga. Entonces muchas veces se habla muy psicoanalíticamente, se habla del objeto A, ponele, no sé, tiene un concepto de Jacques Lacan. Se habla del objeto A, y estamos 1 hora y media hablando del objeto A, del menos fi, y de toda una jerigonza que y terminó la 1 hora y media y nadie sabe de qué mierda estamos hablando. ¿Qué pasó acá? Claro, no tuvo consecuencias, ¿viste? Claro. Muchas veces la privada por ahí se recibe, viene a supervisar y te dicen, no sé cómo hacer con todo lo que, toda esta jerga, este lenguaje de contraseña. Y ahora viene gente de verdad a verme al consultorio, que le pasan cosas y no sé bien cómo pega. Me dejó el sodero. Todos estos refranes, claro. Pasan las cosas que nos pasan a los seres humanos. Y todos estos refranes no sé muy bien cómo acomodarlo. A eso me refiero, a que el lenguaje no tenga consecuencias, que sea un... A veces, viste, el lenguaje de contraseña es muy satisfactorio para el goce del bla bla bla. Claro, el biribiri también. El biribiri. Yo, Sarazo biribiri. Claro. Hay algo de la conversación de bar en esto, ¿no? También en esta idea de, como decías vos, del lenguaje sin consecuencia, porque un poco la conversación de bar termina también en nada, digamos. ¿Qué estuviste haciendo? Solucionando el mundo con los amigos sentados tomando una birra. No estoy de acuerdo, me Dale. planto de mano, Alexis. Vamos. No, Una conversación de bar. Sí, porque el bar, viste, como dice el tema de Charly, es un lugar donde ir a conversar. Es genial, porque dicen las chicas, es donde veo las cosas que asombran. Es los tipos, es un lugar donde ir a conversar. Siempre Charly estuvo bancando más a las chicas. No, bueno, pero el bar, viste, que es el lugar donde vas a buscar las palabras que te faltan siempre, ¿no? Bien. No sé, viste, después de una experiencia que siempre más o menos fallida, vas al bar. Después de la cancha vas al bar. Después de una obra de teatro vas al bar, a comentar la obra. Después del cine vas al bar. Después de garchar vas al bar. Bien. Pero tenés mucha energía, vos. Me gusta mucho el bar. Una frazada. No bar ni loco, ¿no? El tipo hacía cosas para ir al bar. Claro. Andaba directamente. El punto era ir al bar, no era otra cosa. No, porque sé que el bar, hace poco yo voy mucho a un bar a la vuelta de casa, en Rosario, que voy bastante, casi todos iba a decir un abuso en realidad, pero voy bastante, sobre todo los días que atiendo.
termino el consultorio y voy corriendo al bar. Porque viste que está mucho en el consultorio. Hablando, sentado en un sillón hablando, moviendo el lenguaje, que es algo, que es un muerto. Lacan decía, el significante tiene un efecto mortificante en el cuerpo. Vos estás sentado en un sillón y lo único que haces es conversar. Y salís y querés vida, querés ruido. Entonces yo voy corriendo al bar, donde está esa música de... Que además voy a un bar donde se comparten mesas. Es un bar donde vos vas y te sentás en unos tablones, donde hay lugar, con gente, digamos, ¿no? Claro, te acomodan, pues se llena, además, y vos estás apretado y rodeado de gente, con música, y además con la música del bar, ¿viste? De las risas. ¿Qué un feliz música va a cumpleaños. pasar en ese bar? Las tazas sonando. Pasan de todo, pasan variadísimo. Es horrible, digan de todo, pero es difícil entrar en detalle, porque por ahí te ponen los babasónicos, pero por ahí llegás y a veces, no sé, suenan cosas que uno no conoce y que están buenísimas en inglés, no solo rock. Pero además la música del bar te decía, los vasos, los brindis, que se escucha, Claro. un feliz cumpleaños, cantan por ahí, alguien que grita. Y yo voy con mi perro, además con mi perra. Y hay otra gente que va con sus perros. ¿Cómo se llama? Mosto. Mosto. Mosto, como el de la uva. Ah, no lo conozco. El mosto de la uva, ¿Qué que es es lo que mosto? queda del Ah, vino. Claro, es que de ahí La borra viene. del vino. De ahí Ah, viene. bien. Es una cervecería. También el mosto en la confección de la cerveza. También es mirá. un momento de la preparación de la cerveza. El mosto. Ahí va. De ahí viene. Y el otro día un pibe se me acerca con buena onda, me saluda. Me dice, che, Chinaski, te quiero preguntar, ¿por qué no lees en tu casa? Porque yo voy con el libro. El libro de laburé, voy solo con la perra y el libro. O el cuaderno. ¿Por qué no lees en tu casa? Yo dije, ¿pero quién te dijo que no leo en mi casa? Claro. Yo leo en mi casa, paso cuando puedo, pero termino de laburar y quiero ese ruido de bar. Además no es cierto que la casa sea un lugar seguro, porque está lleno de fantasmas. Por eso hay un De ruidito, ¿viste? distracciones. ¿Qué fue eso, viste? Tocan el timbre y ya te Toca el timbre y dice, ¿quién es? Te asustás. En cambio, en el bar a veces yo me siento más seguro. Entonces, bueno, por eso me gusta tanto El bar es un lugar del cual podés correr también. Eso también ayuda. Te ¿no? podés ir. De tu digamos, casa no. Podés salir corriendo de tu casa, es más complicado. Claro. ¿No te ha pasado nunca de verte reflejado en un... de ver tu imagen reflejada y creer que es otro? Es una experiencia verdaderamente siniestra. ¿Les pasó alguna vez seguro? En una vidriera, por ejemplo. Sí, ¿quién está ahí? Y sos vos. Me pasa de los reflejos de costados. sí. ¿Viste? Sí, Ese sí. quién anda ahí. Eso es como el perro que se persigue en la cola, ¿no? Como es más, es el equivalente. Sí, a Freud le pasó. Freud cuenta que estaba en un tren y se levanta a mear y ve a un viejo en pijama en el camarote. Porque estaba en el tren, estaba viajando en camarote. Y ve a un viejo en pijama y era él. Dice, ¿qué hace este viejo ridículo? Era él. ¿Eso era el momento en que experimentaba con cocaína? Era él, ¿no? El que le daba sustancias al caballo para investigar cómo le pegaba, ¿o no? Con eso arrancó Enzo, preguntando. Claro, porque eso. siempre te dicen, no, porque Fred drogaba al caballo. A mí me dijeron, yo digo, voy a hacer una nota a Brancho Vaquera. Fíjate cuántos minutos tarda en nombrarte la cocaína. Debe ser mi primo, seguramente. Me acordé de un verso de Cafetín de Buenos Aires, que dice, en tu mezcla milagrosa sobre los bares de Buenos Aires, de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Ah, claro. Que es como Vas un al bar- psicoanálisis bar al va- revés. Al bar vas a... No, es que el psicoanálisis es para zafar de uno. Claro, para sacarte el ego. Claro, y al bar vas a zafar de uno, a zafar del tren fantasma, porque tu casa está llena de fantasmas. No que estás solo en tu casa. ¿Qué se hace con los fantasmas? Está el tren fantasma de tu historia. Marx decía, el peso de las generaciones muertas que oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Está llena de muertos tu casa. ¿Viste? Se murió tu viejo, tu vieja, tu abuela. Hay algo del... Bueno, acá, viste que somos medio desde el lado de la literatura. Es Somos casa, medio, es casa tomada, ¿no? Es casa tomada de Cortázar. Claro, ¿No? claro. Esa cosa que te está echando de la Te va casa todo el tomando. tiempo, ¿no? Esa cosa que no sabes qué es, ¿no? Eso que te persigue. Claro, y cuando no te puedes dormir, vos decís, estoy en mi cama, en mi casa, en mi lugar, mi almohada. Y la puta madre, no puedo dormir. Me levanté a las 7 de la mañana, son las 4 de la mañana y no puedo dormir. Sí, no, aparte seguro que tuviste sueño todo el día.
Tuviste exactamente. Bastó que te pusieras a te acostara para. ¡Oh! Era lo que era cierto. Te iba a decir, la puta madre, yo quiero pensar que este cuerpo es mío, pero indudablemente no. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que te estás encontrando? Porque todo el mundo dice que tiene ansiedad, por ejemplo, fobia social. Bueno, esas son las palabras también que se adoptaron, ¿no? Depresión, ansiedad, como si las tomás libremente, como si... También hay toda una generación que está desesperada por tener alguna enfermedad, una condición de algo. ¿Con qué te estás encontrando? Y bueno, son estos nombres. Está bueno porque, por un lado es cierto que como son nombres nuevos, sobre todo el depresión, por ejemplo. La depresión existe hace 60 años, 60, 70. Se inventó en la revolución farmacológica de mediados de los 50. Se tipificó, digamos. No existía la palabra depresión. Claro. Existía la tristeza. Claro. Pero o estabas embrujado, ¿no? Sí, o la melancolía. Pero viste, los nombres, el lenguaje para nombrar el dolor es muy importante porque el lenguaje tiene consecuencias. No es como en la facultad de psicología. Entonces, como uno nombra, tiene un tratamiento distinto. Vos estás triste y te vas a salvar a conversar con un amigo, a tomar un café. Pero estás deprimido y te vas a la farmacia. La depresión se medica, se trata con medicación. Entonces, hay mucha depresión porque es un nombre nuevo, porque se patologiza la tristeza. No digo que sean lo mismo, pero muchas veces es la tristeza de la vida cotidiana, es el tedio de la vida cotidiana, el aburrimiento necesario para la creación. Pero no se exagera ahora un poco eso, ¿no? Estoy aburrido, no, estoy deprimido, ya me quiero que me mediquen. Y ya te enchufa la pepa. Claro que sí, claro que sí. Y por otra parte, son locuras que tienen que ver, digo locuras, haciendo un abuso del lenguaje, quizá. Que también es otra palabra rarísima. Y porque si no, patologías actuales se usa, ¿viste? Y son feos esos términos. Son padecimientos que tienen que ver mucho con la época. Porque la ansiedad es una manera de relacionarse con el deseo, rechazando el rodeo que el deseo requiere siempre, porque el deseo es siempre con otro. Entonces, siempre, viste, el deseo requiere ciertas vueltas, ciertos rodeos, ciertos tiempos. Y la ansiedad tiene que ver con esa necesidad del objeto de manera cual adicto, cual cocainómano. Claro, lo quiero ya. Literal, claro, lo quiero ya. Y después es muy usual esta idea del FOMO, ¿no? Este miedo a estar perdiéndose algo, que también es muy de ahora. Estoy acá en esta fiesta, pero me estoy perdiendo otro, que también te pasa con la gente. Estoy bien con esta persona, pero te ves otra y decís, bueno, vamos a ver qué pasa con la otra también, y al final no estás con ninguna. Claro. Bueno, es que esa es una... Freud lo plantea como un artilugio obsesivo, por excelencia, justamente para no estar con ninguno. Freud dice, el obsesivo solo puede entregarse a una mujer, él lo plantea del varón, pero podría ser una mujer, pero la obsesión es más frecuente en los varones. Dice, el obsesivo solo puede estar con una mujer diciéndose a sí mismo, no es esta, no es la indicada. Una fantasía obsesiva muy típica es en el acto sexual fantasear que es otra, ¿no? Que el tipo del obsesivo está cogiendo con otra, ¿no? Del mismo modo que tiene también su contraparte, una fantasía histérica, que es como el equivalente en la histeria, es fantasear que yo soy otra, sería, que está cogiendo con la muertita, ¿no? Claro. Sí, ese es un término técnico que está se ve en las facultades. En el seminario 7 de la Cámara. La muertita. La muertita, capítulo de la muertita. Eso me lleva a pensar en cómo cambió el feminismo, los feminismos cambiaron la mente. ¿Qué te estás encontrando ahí en el consultorio en cuanto a hombres que vienen quizás como confundidos o enojados? Estamos viendo muchos hombres muy enojados con las mujeres y con el feminismo. Ya sabemos lo que pasa con eso. ¿Te estás encontrando con algunas consecuencias, con cosas que tienen que ver con eso? Sobre todo en la privada. En la privada. No sé si todas, de luego que no, toda no existe. Además, la privada que llega a mi consultorio, como yo tengo cierta exposición pública y no soy bueno disimulando mis identificaciones, la pibada que llega no es precisamente pibada libertaria, por ejemplo. Claro. Y entonces la pibada que llega a mí me da una esperanza, me encanta, porque tiene una cabeza, tiene un uso del lenguaje y del cuerpo y una manera de vivir la sexualidad muy distinta no sé, a mí, poner cuando tenía la edad de los pibes que vienen de 20. Y está buenísimo. En ellos veo sobre todo los cambios efectos positivos. Sí. Escucho que
que la viven de una manera mucho más interesante, mucho menos cabeza, mucho menos cuadrada. Y está buenísimo, está bueno. En ese sentido, pensaba en cómo ves en realidad esto de que, bueno, pensábamos, cuando estuvimos hablando, arrancando el programa, decíamos Freud, Lacan, Jung, ¿no? Ah, Hay 3 puestos ahí, ¿no? Como muy diferenciales. Enzo, fanático de Jung, me decía que prefería mira, mucho más Como a buen Jung. drogadicto. A mí me parecía interesante porque es mucho más esotérico para lo poco que yo puedo entender. Esoterito que está en el campo. Pero me parecía interesante en ese punto. Esoterito. Claro, cómo por ahí tal vez pega más el discurso de un Jung hoy que de un Lacan que interpreta, ¿no? Porque Sí. Lacan es como una interpretación de, ¿no? En ese bueno, sentido. es que acá nos vamos a pelear un poco con Enzo. Dale. Freud se, Igualmente. Ya No me importa conmigo, nada. peleate con él. Freud se- Peor es que seas hincha de Newell. Freud se enamoró de Jung. No se enamoró en realidad. Pero se entusiasmó Freud con Jung justamente porque vio eso. Que Jung tenía una capacidad. Porque Freud estaba como loco buscando a quién dejarle la posta. Claro. ¿No? Porque Freud sabía que era mortal y quería dejar un negocio andando para los que vinieran. No quería pasarla bien él. El almacén Y- funcionando. Claro, quería dejarle el almacén funcionando a los chicos. Estaba pensando en la generación venida que él quería dejar algo. Él lo decía de joven, él le dice una carta a su novia: yo voy a partir al medio de la historia, voy a inventar algo, pero no sé qué es. Le dice Fred a los 18 años a la novia: yo voy a inventar algo que va a cambiar la historia. Entonces inventó el inconsciente. Claro, y se puso, no sabía bien, él quería estudiar ciencias políticas, bueno, y termina inventando eso. Y en un momento cuando empieza a buscar, él empieza a buscar a alguno que no sea judío, porque lo seguían, sobre todo judíos, a Freud. Y Freud sabía que los judíos no iba a triunfar nada que venga de mano de los judíos, porque Freud mismo lo padecía la persecución. Y se engancha con Jung, que era ario, que era católico, que era suizo, que era psiquiatra, que era fachero. Las tenía todas. Bueno, él terminó trabajando para el Partido Nacional Socialista, para Hitler. Trabajó ¿Jung? en cultura, ya en los años 30. Ya no me gusta más. Anterior, digamos. Y, Anterior a todo eso. pero bueno, es muy seductor, es un personaje muy seductor. A ver, voy a buscar una foto. Y en todo sentido. Imagínate que lo en todo interpreta sentido. Fassbender, ¿no? Si lo interpreta Fassbender en la película que está con Viggo Mortensen, que hace de Freud. mirá, no. Rainer Jung hace... Fassbender, No la- Fassbender o Fassbender. Michael Fassbender, sí. Ah, no, es otro. No la vi, Facha, no la vi a la peli, pero sí era fachero. Claro, acá estoy viendo de grande, pero sí, se lo ve de joven, se lo ve muy alemán, muy suizote. Sí, un suizote lindo. Y Freud tuvo un desmayo histérico con Jung. En 1912 ya estaba ríspida la relación entre ellos, y en una de esas reuniones que armaba Freud, donde estudiaban, se leían los trabajos, lee un artículo que había publicado Jung y no lo cita a Freud. Y el viejo tenía su locura también, era Freud, pero narcisismo tenemos todo, Alexis, Freud también. Sí. Y se desmaya Freud. Antes se salía mucho el desmayo, ¿no? ¿Viste? Se usaba. Ay, me desmayé. Se usaba el desmayo, sí. Capaz te morías en un desmayo. El desmayo se murió. Se cagó muriendo. Tenía pero un bueno. desmayo. Se desmayó, listo. Salía 2 por 1 en desmayo. Sí, ahora no te desmayas nunca. ¿Por qué te desmayaba tan fácil antes? Ahora fingí demencia. Claro. Y se desmaya, ¿y qué pasa después de eso? No, bueno, ahí ya se está pudriendo la realidad, pero sobre todo por diferencias teóricas, porque, no se ponen de acuerdo. Jung insiste en hacer otras interpretaciones, sobre todo con respecto a la sexualidad infantil, que para Jung era una construcción a posteriori del adulto. No estaba de acuerdo con lo que Freud plantea respecto a la sexualidad infantil, y bueno, muchas diferencias teóricas que siempre las tuvieron. ¿Y después Siempre. conoce a Lacan y lo dirige a Lacan como discípulo? No, Freud y Lacan no tienen contacto. Ah, pensé que sí, era como una continuación. No, pudieron tenerlo, porque fueron contemporáneos. Lacan es más joven, Lacan nació en 1900 y Freud nació en 1856. Pero Freud muere en 1938, Ah, bastante. o 1939. En 1939, sí, ya la Segunda Guerra en marcha, ¿no?
Cuando Lacan publica la tesis doctoral de psiquiatría en 1932, se la envía a Freud. Pero en un momento en que a Freud le llegarían tesis doctorales de psiquiatra 8.000 por día. Me imagino que... Ni la leyó, Me imagino que no la leyó, que las tiraba a la basura, como me contaban el otro día. Bueno, no vamos a dar nombre. Pero me contaba él que le llegaba mucho, un humorista, que le llegaba mucho y los tiraba a la basura, un libro que iba a poner en la casa todo el libro que le enviaban los fanáticos. ¿Quién será? Estamos pensando, voy a decir que Fontana Rosa ya está muerto, porque si no, Rosarino humorista, todos pensando en Fontana Rosa automáticamente. Me la contó Tute. Tunte, Me la contó el hijo de Caloy. Exactamente. El hijo de Caló, así que ya sabemos quién fue. Nos visita el doctor Chinaski, psicoanalista, divulgador de psicoanálisis, podcaster rosarino, fanático de Charly García y muchas cosas más. Nos va a seguir visitando un rato más. Vamos a escuchar un temita que tiene que ver con psicólogos, locos y soñadores. Y enseguida seguimos con el doctor Chinaski, que nos va a responder una pregunta que vamos a dejar pendiente. Una es sobre la generación de cristal. Estos chicos que también, las jóvenes generaciones que por un lado son muy sensibles, pero por otro lado te pueden echar porque no le pusiste azúcar a su café. Dice, no, que lo despidan. Y por otro lado también que nos cuente... Sí, que tengo una. ¿Por qué Argentina y otros pocos países nos centramos en el psicoanálisis y los demás países del mundo? Bien. Ese es el gran error argentino. En un rato nada más con el doctor Chinaski. Y seguimos con el doctor Chinaski, psicólogo, psicoanalista, divulgador de psicoanálisis. Y tengo una pregunta que no le hicimos aún, que es, ¿por qué doctor Chinaski? Todos acá sospechamos por qué, pero bueno, queremos escucharlo de su propia voz aguardentosa. La voz aguardentosa, qué lindo. El tango marioneta, dice, ¿no? La voz aguardentosa. La fácil es garganta con arena. Garganta con arena. Sí, no es lo mismo que garganta profunda, no confundamos. No, Eso es otra cosa. Como dijo Alberto. ¿De dónde viene el Chinaski, el doctor Chinaski? Viene de Bukowski, ¿viste? Es un personaje literario, Chinaski. Cuando yo tenía 20, creo que era, 20 años, un profesor mío en la facultad, que ya era amigo mío y actualmente lo sigue siendo, me regaló una novela de... A él le gustaba, me regaló una novela de Bukowski. ¿Cuál? Y fue Factotum, la segunda. Y me la devoré. Me acuerdo que volví, yo convivía en ese época, a los 20 años, yo vivía con mi novia, estudiábamos juntos, y yo volví de joda a las 6 de la mañana, y yo ya había terminado el año, había metido toda la materia, y ella tenía que rendir una materia, un final, y yo le dije que le iba a acompañar a rendir. Y yo volví de joda a las 6 de la mañana, y ella estaba ahí estudiando con el mate, me dijo, hijo de puta, ¿qué hora que vení? Me dijiste que me iba a acompañar. Sí, pero te ibas a acompañar, mi amor, claro que te iba a acompañar, ¿no? Despierto. Y entonces agarré el librito que me había regalado Pablo Zenón, mi amigo, y mientras esperé en la espera y el examen, que sí, leí como la mitad de la novela ahí en la facultad. Se volvía casi, estaba como loco. Y después cuando decía, la puta madre, cuando se me termine, ¿cómo hago para leer otra? Pues no tenía un mango, yo no tenía para tomar un café, mucho más para comprar un libro. Y la terminé ese día, dolorosamente, y llamé a un amigo que era muy lector, y le dije, che, leí una novela que me encantó, vos no tenés una porque él tenía muchos libros. No tendría una novelita para... Digo, por favor, no tengo una novelita. Una novelita birra. Para zafar esta noche. Para zafar esta noche de soledad. Una novelita, nada más te pido. Está malo. Una novelita. Y como había sido mi cumpleaños, por eso me lo había regalado Pablo, y él no me había hecho regalo. Yo entonces fui y me regaló otra. Y también me la devoré. Y él, que me regaló la segunda, me empezó a decir Chinaski. Lo cual a mí no me gustó para nada, porque si bien me gustó mucho la novela, No es un personaje. yo no quería ser, yo no me autopercibía como ese tipo. Chinaski como un alter ego de Bukowski, Sí, ¿no? es Bukowski. Alcohólico, Es Bukowski, golpeador de la mujer, maltratador. Es como si dijeran Ignatius No Reis, sé si golpeador, no sé si golpeador. Una patadita. Bueno, ahí le subiste vos. No sé si tanto, pero sí no es un tipo noble, no tiene amigos. Claro.
Y no me gustaba que me dijeran quién era Gil. Pero viste que voy con los nombres. Nadie te debe elegir. ¿Te Uno querés no llamar elige Enzo tampoco, o te querés llamar Roberto? No. Sí, tal cual. Saliste y ya sos Enzo, y ya tenés una camiseta de Newell, ahí decís la puta Sí. madre, no había el Manchester City. Y el apodo De peor, el Newell, apodo que te quedó. Hace un tiempo vino acá Tiki Tiki de Lorenzo, jugador de San Lorenzo. Y yo hice Tiki Tiki, un día le pregunté, che, ¿te gusta el Tiki Tiki? No, lo odio, me dijo. Yo qué sabía. Pero siempre te ponen así, te ponen el Claro. Twitty Carrario, así que Sí. tiene el Twitty. Patrulla Jiménez. ¡Qué patrulla! Claro. Hay grandes apodos. Hay poco, que hizo el Picante Pereira, es el único que lo eligió él. Cachete Overman. Hay unos apodos que son buenísimos. Pero Cachete son Overman. aparte de todo. Generalmente describen algo, ¿no? Hay algo de los apodos. Pero siempre son, que van- siempre son agresivos los apodos. Es como, Claro, como en la como que te están primaria. gastando. Vos tenés el gordo, el rengo, no tenés el talentoso. Claro, el nadie le dice el flaco, inteligente. El inteligente, el poeta. O sea, ¿no? que a mí me. Por suerte no prendió nunca del todo, pero yo era el candidato a bizcocho, lo primero, era lo primero, ¿entendés? ¿Cómo es? El noveno B, ese tipo de apodos. Es donde vive Stevie Wonder ese. Sí, 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 En la tremendo. casa de Por Stevie suerte Wonder. nunca aprendieron mucho, pero bueno, podrían haber estado tranquilamente, ¿no? Qué tremendo cuando en la escuela alguien decía algo y prendía. Alguien te decía un apodo algo y los demás se reían y dijiste, uy, Ah, mira, la yo voy a puta decir madre, algo, ganaron, compraron. Voy a contar Sí. una tontería del secundario. Un chico entró una vez al aula, un compañero, y claro, no se le escuchaba lo que decía, porque venía re dormido. Dijo, nenonía, dijo, ¿viste? Y todos se entraron a cagar de risa y quedó nenonía. Nenonía. Él era nenonía. Qué bueno. Era brillante. Un paso en falso que diste. Un paso en falso que diste y te condenan. Es injusto. Son tremendos. Es duro. Tremendo. Teníamos dos preguntas pendientes del bloque anterior. Una de ellas era porque había hecho acá Leiva, porque, ¿cómo era? Si en Argentina... ¿Por qué el psicoanálisis prendió tanto acá y en otros países? Y en muy Sí, y en pocos Francia, países, ¿no? básicamente. Ujú. Y si eso yo había agregado, si eso tiene algo que ver quizás con nuestra idiosincrasia, con nuestros problemas o con nuestras posibles soluciones, que no pareciera, pero bueno. Sí, indudablemente somos un pueblo chamullero. Somos un pueblo que nos gusta conversar. Yo laburo, tengo analizantes en el otro a partir de la pandemia vieron que podemos laburar por teléfono. Va, antes también, pero más excepcional. Ahora no es tan raro hacerlo. Y realmente los que me contactan son argentinos que viven en el exterior de Europa. Y extrañan mucho la conversación argentina. ¿No? Comer un asado y estar horas Claro. conversando. Extrañan mucho eso. Indudablemente que somos un pueblo que nos gusta conversar, que nos gusta hablar, meternos con las cosas del otro. Che, qué cara que tenés, qué te pasa, ¿no? Eso es como Y el empezado en Berlín. acostismo, ¿no? Yo te digo lo que tenés que hacer también, ¿no? Sí, sí. Hay algo de eso. Sí, meternos con el otro. Rolón tiene una hipótesis tan bella, él mismo admite que es menos verosímil que poética su hipótesis. La dice en un prólogo, en un libro de Caloi, que es muy lindo el libro, pero también se lo escuché decir en alguna que otra entrevista. Él dice que Argentina es un país que se hizo de inmigrantes, de gente que vino huyendo del hambre, de la guerra, de la muerte, de la tristeza, y que se juntaron en conventillos y que no tuvieron más remedio que ponerse a hablar de lo que les pasaba, ¿no? Y vos, no sé, uno hablaba en ucraniano y el otro, no sé, en italiano. Polaco, ¿no? italiano. Claro. Y así todo, y se pusieron a conversar. Y es verdad que es menos verosímil que poética, pero es tan bella, como decía Willy Crook, no dejemos que la verdad arruine una buena historia. Me gusta la hipótesis de Rolón. Yo creo que sí, que somos un pueblo que nos gusta la conversación y entonces es insólito, es una práctica insólita el psicoanálisis, es una burla, es un chiste a toda la lógica utilitaria, porque vos pensás que el que viene a vernos, el que va a analizarse, va a trabajar, va a pagar para trabajar, va a encerrarse en un cuarto con un desconocido, semi-desconocido, a pagarle para hablar con él. Y para seguir llorando en muchos casos. 10, encima. 15 minutos, y para hablar de lo que él no quiere hablar. Claro. Porque el tipo no viene a hablar de lo que quiere. Una vez uno estaba acostado en el diván y produjo un lapsus. Entonces, por supuesto, le invito a que interpretemos el lapsus. Y él, desde luego, quería seguir hablando de lo que él quería hablar.
No, yo te quiero contar otra cosa. ¿No? Bueno, con cierta insistencia le invito a que nos detengamos en él. Y él seguía con él. Y entonces se puso chivo, era una transferencia hostil. Y dice, yo acá pago para hablar de lo que quiero. Tremendo. Y le digo, no, disculpame que te recuerde que no. Vos acá pagás para hablar de lo que no querés hablar. Para hablar de lo que querés no necesitas pagar. Ni un psicoanalista te va a salvar como un amigo. Vos acá pagás para hablar de lo que no querés hablar. Bueno, no le gustó nada, se fue a la mesa. Pero me dejó una buena historia. No me pagó más. No me pagó más ni habló más conmigo al Te menos. dejó sin plata, pero una buena historia. Me dejó una buena historia. A una novia le salía más barata y le podía hablar de lo que quería. Listo. Claro. Entre otra cosa. Y sí, porque uno con los amigos, porque igual habla Claro. de lo que quiere cuando te dejan los amigos. Pero quiero habla decir- con los amigos, eso es un buen punto, porque entre los hombres no somos tanto de hablar demasiado en serio de lo que nos pasa, los problemas, capaz más de grande un poquito más, pero por lo general medio como que te juntás con los amigos, te cargas de alguna cosa, otra, fútbol, mina, política, a uno está mal, es tipo, ¿y cómo estás vos? Mejor, no sé, bueno, y pasa, y ya está. ¿Viste? No te quedas 3 horas hablando el tema, llorando con eso. Como que es una cosa más... Y no sé, hay de todo eso, hay de todo. A mí, particularmente, a mí personalmente, desde chico me gustó la conversación. Yo de chico decía que iba a ser psicoanalista. Ah, Y ¿sí? siempre me gustó ¿Tus padres tienen algo que ver con el psicoanálisis o no? Sí. Son comerciantes. No, mi viejo no terminó la escuela secundaria, pero fue por él que me llegó el bicho. Porque viste que atrapar algo del deseo del padre es como Miyagi con los palitos chinos agarrando las moscas, viste. Y a mí me llegó algo del deseo de mi viejo en relación al psicoanálisis. Mi viejo sigue teniendo, pero ya lo tenía en aquel momento, lo tuvo siempre, sigue en pie. Quiero decir, el tío Alberto, un hermano psicoanalista. Y él me transmitía cierta admiración por el hermano. Y cuando a mí se me despertó cierta voracidad por la lectura, por la palabra del otro, a los 12 años empecé a leer novela, estaba solo, perdido, y me pasaba en el balcón, me acuerdo en enero, estaba solo al pedo y leía novela. Y se la pasaba a mi viejo. Y entonces con mi viejo inventamos una especie de juego, digamos, que mi viejo se disfrazaba de Freud y interpretaba personajes, ese García Márquez, Marco de Neri. Se disfrazaba, ¿verdad? No, se disfrazaba, quiero decir, Sí. no que se ponía los atuendos. Encarnaba personajes. Claro. Era Y se- Austin, ¿no? y se hacía que empezaba, pero sí interpretaciones salvajes, delirantes, pero que a mí me deslumbraba. Y con las letras de Charlie también. Yo le llevaba los libritos de los compact y las letras de Charlie, y él entonces interpretaba. Y así se fue alimentando. Y mi vieja también fue determinante. Porque mi vieja, como supo, bicha, que tenía que ver con un deseo que venía de lo paterno, estaba empecinada mi vieja en disuadirme. Me insistió tanto mi vieja, me extorsionó, llegó a amenazarme para que no estudiara psicología. Y tal insistencia de mi vieja fue determinante para mí. Dijiste, ahora sí. Sí, claro, dije, Claro. tiene que ser, seguro que por acá. Claro. Si mi vieja está tan convencida que no vaya por ahí, seguro que por acá. Así que el empuje de mi vieja yo se lo sigo agradeciendo. Fue muy importante ella. ¿Sabés qué pensaba bueno, vi algunas cosas, algunos videos tuyos que tenés en Instagram y en un montón y en YouTube incluso, cuando hablabas de Charlie? A mí me voló la cabeza la interpretación de Promesa sobre el bidet. Ah, Cuando vos tirás algo, digo, claro, yo siempre había entendido que era uno solo que hablaba con otro. Y cuando vos comentás tu interpretación, que ahora después vamos a repetirla si te parece, me doy cuenta que son un montón de frases sueltas de situaciones similares. Es otro tipo de canción. Para mí es otro tipo de canción. yo no me acuerdo qué dije, Alexis. Porque habías dicho algo como que, primero, de una manera totalmente llana y totalmente entendible, que no me hagas promesas mientras te lavas el culo de las cagadas que te acabas de mandar. Que fue genial. Y después dijiste como, mira, no me revises los mails, o sea, no me abras los sobres. Vamos a leer. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet, no me abras más los sobres, yo te pregunto, te esperaré, sé que si es que paro de correr. Claro. Y después dice la parte bien psicoanalítica, ¿por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabés que no aprendí a vivir. Cada Eso es tripe en el mucha- bocho, todo eso es bien Claro, como que psicoanalítico, ¿no? cada cual tiene un tripe en el bocho, es como una conclusión de la cantidad de frases que se pueden decir en un montón de relaciones que tienen este tipo de cosas. Me pareció, dije, wow, claro, Claro, va porque por ahí también.
Charlie tiene muchas canciones que son así. Después hay otra que es Nuevos Trapos, donde dice: daría cualquier cosa por poderte dar más de lo que puedo dar, pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida, porque yo no soy mejor que vos y vos no sos mejor que yo. O en De Mí, viste, cuando Charlie dice: cuando está mal te puedo estimular, no te olvides de mí. ahora sí ve que tengo la mirada en otro lugar. No rompa la pelota, no me busques, te voy a lastimar. Porque Charlie nunca está con esta idea de que hagamos uno. Todas las canciones de amor de Charlie son malísimas o son buenísimas, porque en todas nunca plantea esta cosa de hagamos uno. Siempre está con esto, bueno, inventémonos alguna manera de encontrar en algún momento, un rato, algo que nos funcione, algún lenguaje de amor que nos sirva para acompañarnos un poquito en el desierto del mundo, para encontrarnos un poquito, pero no para ser uno y estar, ¿no? Me acuerdo de no sé si lo ubicás al poema Los ojos de los pobres de Baudelaire. No. Está en el bar, es como un poema escénico donde están en la primera París, digamos, cuando se empezó a construir París. Claro, cuando se empieza a construir París, echan a todos los caseríos que había y quedan en los márgenes. Y entonces ellos están en un bar muy nuevo, afuera está todo roto, todo en construcción, y él está hablando con una chica, con su mujer, con su novia. Y cuando vienen a unos nenes a asomarse a la ventana para mirar lo que están comiendo los demás, ella le dice: sácalos de ahí que no los quiero ver. Ajá. Y él dice: si pudiéramos llegar a tener algún acuerdo en algún momento, dice. ¿No? Es tremendo lo que hace Baudelaire en ese poema Los ojos de los pobres. Qué lindo, un acuerdo. Claro, como diciendo: no, yo sé que no nos vamos a entender, porque vos estás pensando algo que yo no estoy pensando, Ajá. ¿no? Y capaz que en algún momento algo podríamos tener ahí. Mirá, ¿viste? Acuerdo viene de corazón. Igual que recordar. Recorde, ¿no? Recordar, claro, de cordis. Cordis es el vocablo latín. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y acordar es que se unan los corazones. No es que pensemos lo mismo, que los dos querramos irnos de vacaciones a Pinamar. ¿No? es que se unan los corazones, ¿no? De acuerdo. Vos sabés que hay un relato de Baudelaire que es similar pero diametralmente opuesto, que es reventemos a palos a los pobres. ¿Quién lo escribió? Javier Baudelaire. Qué genio, Baudelaire, qué No, genio. pero Sí, por sí, supuesto sí. no está hablando de la clase trabajadora, sino del discurso mendicante. Está el tipo en un bar, arranca el relato diciendo que estaba leyendo libro de autoayuda y me agarró una sed, dice, me agarró tanta sed que me fui corriendo al bar. Y se va al bar a tomar vino y viene un pobre, ¿viste? Pero él ya venía con la bronca de que venía leyendo autoayuda, ¿viste? Y viene un viejo mendigo y lo empieza a cagar a palo. Lo revienta a palo, ¿no? A palo literalmente, con un palo. Y en un momento el viejo reacciona y le saca el palo y le empieza a dar. Dice, y ahí me empezó a llenar de esperanza. Cuando vi la paliza que me empezó a dar, me empezó a dar esperanza. Y en un momento dice, bueno, basta, no puedo más. Le dice al pobre, le dice, por favor, basta, me rindo, me declaro su igual. Le doy la mitad de mi dinero, pero le pido por favor que cuando venga uno a hacerse el pobre como usted practique la misma medicina que acaba de aplicar sobre mi cuerpo. Tremendo. El señor entendió bien, se llevó el dinero y nos saludamos cálidamente. Y ya está. Quedó otra pregunta pendiente del bloque anterior, que era esto de la generación de cristal. Se habla mucho de la generación de cristal actual. Los jóvenes, los niños, niñes, que enseguida se sienten afectados, tocados, pero al mismo tiempo son capaces de decir zurdo de mierda, van a correr. En la misma generación no hace las dos cosas. ¿Qué está pasando? Porque también vos contabas antes de tu infancia, y también eras un niño de cristal, decía, bueno, estaba solo leyendo, yo también, usted también, acá todos los que escribimos, hacemos estas cosas, por lo general no éramos chicos que nos pegaban y nos reían, nos daban la mitad de la plata. ¿Qué pasa con esta generación de cristal? ¿Qué esconde esta generación de cristal? ¿Qué esconde? Esa es la pregunta, sí. ¿Qué esconde y qué muestra a la vez? Porque, viste, siempre es un secreto a voces lo que se esconde, siempre está a la vista. A ustedes, no sé si a vos, Enzo, o Alex, en la comunicación que tuvimos les había gustado un recorte de una entrevista que me hicieron en la cual yo planteaba que el mal se ejerce muchas veces blandiendo la bandera de la bondad, ¿no? Y Jacques Lacan quien llamaba la atención sobre el reverso obsceno de los ideales, el lado oscuro de los ideales. Todo ideal tiene un núcleo gozoso, oscuro. Entonces, siempre que se presenta algo como de cristal,
Y bueno, siempre hay que preguntarse, como decía vos, Enzo, ¿qué esconde? ¿No? ¿Qué otro material oscuro esconde? No tan translúcido, no tan transparente. Entonces, es entendible que algo que se presenta como un material tan noble, no tan prístino y diáfano como el cristal, y a la vez tan delicado y costoso, y que esconda una roña, ¿no? Putrefacta. Hay que desconfiar siempre de los ideales, de bondad. Pensaba en el sketch de Capusotto que hace de... ¿cómo es el favor o la ventaja del idiota? El confort del idiota. El confort del idiota. Sí. Me parece maravilloso. Hay mucho de eso, claro. Bueno, es que ese programa de Peter Capusotto, o sea, de Pedro Saborido y Diego Capusotto, es un programa de crítica ideológica, ¿no? Althusser, Marx, porque está también el que pide agua pero con bajo sodio. Sí. Se empieza a poner violento. Agua con bajo sodio. El vegano, todo el vegano. Ensalada te pedí. Claro. Sal marina te pedí. Sal marina, hijo de... Entonces, a veces uno cuando intenta echar luz sobre el lado oscuro de los ideales, que es lo que hacemos en psicoanálisis, nosotros es como si le dijéramos, cuéntame qué ideales levanta, y yo le diré de qué padece, sería un poco, ¿no? Y entonces, no es porque a nosotros nos interese la oscuridad, ni fomentar lo opuesto que podría ser la violencia explícita, ni mucho menos. No, nos interesa porque es condición poder echar luz sobre esas oscuridades para poder hacer algo realmente con ellos. Si uno barre bajo la alfombra prístina del cristal yoico, ¿no? Y se autopercibe bueno, y se llena el culo de amor propio, y es muy probable que hagas más daño si no tenés algún contacto con tu propia miseria, con tu propia ruina. Si te autopercibís de cristal, lo más probable es que hagas mucho daño. Sería, ¿no? El cristal puede cortar también, ¿no? Exactamente, es un arma letal. Nos visita el doctor Chinaski, famoso psicoanalista, influencer de psicoanálisis en las redes, que es rosarino y está acá en Capital, y va a estar en La Plata, y va a estar en Lomas. ¿Por qué? A ver, contanos qué vas a estar haciendo por estos días. Mañana hacemos, gracias Enzo, mañana vamos a hacer la invitación. Mañana hago un show junto a los Bardos, que son unos músicos, amigos, compañeros de laburo, que los quiero muchísimo, Nahuel Marquet y Ezequiel Choza Salanitro. Hacemos un show juntos hace un tiempo, donde juntamos la palabra con, quiero decir algo así como el stand-up. A mí me gusta decir la reflexión teórica al alcance de todos. Pero los chicos me dicen, no digas así que no va a venir nadie. Puedo decir stand-up. Al alcance de todos. Eso sí. Nada, acá puedo decir reflexión teórica, que hincha pelota, juega a la noche, claro. Hay que estudiar. La idea es hacer viajar ciertas ideas, pero en clave de humor y de entretenimiento. Y le encontramos esa manera de hacerlo, con música, siempre. Porque pues yo robo mucho letra de las músicas, de las canciones, quiero decir, en el consultorio, porque... Bueno, de los poetas también, de la literatura. Pero como las canciones, a veces se conocen más. Usted por citas un poema de Baudelaire y por el analizante no te lo conoce como una canción de Calamaro. Entonces, y a veces están tan buenas las canciones de Calamaro como los poemas de Baudelaire. Y entonces hacemos eso, ¿no? Jugamos con las canciones, vamos tocando, cantando. ¿Dónde vas conversando? Mañana es en Colegiales, un boliche se llama Alimé. Sí, pero eso está todo vendido mañana y una función el domingo. Mañana está agotado y sumamos una función para el domingo. ¿Y en provincia? A las 8 de la noche. Estamos el viernes en Lomas, en Dan de León se llama, un teatro bar, que es hermoso. Atención, Lomas, entonces, Dan de León, teatro bar, ¿el viernes a qué hora? El viernes a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, Chinaski con los Bardos. Chinaski con los Bardos, la canción final de Freud se llama el espectáculo. Y el sábado lo hacemos en La Plata. Vamos, en una sala que se llama Distrito Cultural. Bien. ¿Horario? También, supongo que no en la noche. ¿Y dónde se consiguen las entradas? En mi Instagram, en la bio de mi Instagram, hay un sitio web
porque yo soy tan malo comunicando. Confundo los datos, pongo los enlaces de una venta de ticket y lo pongo en otra historia. Todas las cagadas que se pueden hacer en la comunicación yo las hago. Pero no hay un community manager ahí que ayude. Y tengo un amigo que hace las veces de... Entonces ahí está el enlace. En la bio de mi Instagram, entrar al sitio Bien, web y ahí está bien los lugares, con con los horarios, las direcciones, las entradas. El Instagram es Dr. Chinaski. Doctor.chinaski. Pero la palabra doctor, no la abreviatura. Doctor.chinaski con Y al final. No, con I latina. ¿Con I latina? ¿Todo con I latina? Sí. Doctor.chinaski, es verdad, todo con I latina. Ahí buscan, lo encuentran para ir a verlo a La Plata, o a Lomas o a Colegiales el domingo. Bien, una última pregunta que tenemos para hacer. Antes, cuando hablamos de la palabra, me acordaba que en los 90, 80 se hablaba del surmenage, que después fue el estrés, se decía la palabra, había aparecido la palabra surmenage, que definía una patología que después conocimos como estrés. ¿Hay alguna palabra que sienta que se está por venir? Bueno, mira, ya ansiedad ya está quemada, relaciones tóxicas está quemada, que zona de confort está quemada. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo nuevo? Burnout está quemado. ¿Qué se viene? ¿Qué tenemos que usar rápido como para estar en la onda? Bueno, ¿qué se usa este verano? ¿Qué se usa este verano? ¿Cuál es el tema psicoanalítico del verano? Muy bueno. Con esa, a mí, por supuesto, a los psicoanalistas nos entusiasman. Eso somos primos de los poetas, no sé, los primos sin talento de los poetas somos. Pero nos gusta. Vos pensás en nuestro laburo de invitar a la gente a que invente palabras nuevas. No neologismos. Pero sí que haga un esfuerzo de poesía, que haga un esfuerzo por decir, por meterse en la selva del lenguaje a buscar cuáles son las mejores palabras posibles para decir aquello que tiene que decir. Lacan decía la ética del psicoanálisis es la ética del bien decir. El que viene hay que invitarlo a que diga bien aquello que le hace mal y aún mejor lo que le place. Entonces, nosotros estamos siempre invitando a que se digan palabras nuevas. Y nos gusta que se inventen palabras nuevas, que se digan nuevas formas de decir. El tema es que después cuando vos la empezás a escuchar 4 o 5 veces en el día, esas palabras nuevas, ya te dejan llamar la atención. ¿Viste? No sé, relaciones sexoafectivas. Oh, qué interesante. Pero ya cuando escuchás 7 veces en el día, ya no me gustan. Te presento mi vínculo. Te presento a mi vínculo. Tremenda, vínculo es tremendo. Que si haces un esfuerzo, mejor te vas a la cama con esa persona. Vínculo che. peneportante. Más respeto. Doctor Chinaski, muchísimas gracias por esta visita. Lo seguiremos en Doctor.Chinaski ahí en Instagram. Lo vamos a ir a ver a La Plata, Lomas, a Colegiales, a Colegiales. Y hasta la próxima, cuando quieras, Bueno, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Ahora Gracias, Rocío, en los controles. Se nos acabó el tiempo, la seguimos la próxima. Vamos.